Chicos, silencio, vamos a seguir con los Ateneos y ahora les toca a los chicos del Argerich. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lucas Pérez, mi compañera es Florencia Funes. Nosotros somos residentes de segundo año del Hospital Argerich y dado que nuestro hospital es el único hospital municipal de Cava que realiza trasplante de órganos sólidos en pacientes adultos, hemos decidido presentarles este Ateneo que se titula bajo el nombre de Complicaciones post-trasplante renal. Tengan a mano la aplicación porque vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, en primera instancia, ¿qué es un trasplante renal? Justamente consiste en la transferencia programada, controlada y supervisada de un riñón desde un donante hacia un receptor. ¿Hacia quiénes está dirigido el trasplante renal? Está dirigido principalmente hacia pacientes con enfermedad renal crónica terminal, sobre todo en estadio 4 o 5 según las normas CADIGO, es decir, que presente un índice de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Es la terapia sustitutiva de elección para este tipo de pacientes y, sin embargo, el 70% de los pacientes que requieren un trasplante renal se encuentra en lista de espera, por lo que durante este periodo recurren a otras terapias sustitutivas como la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. El trasplante renal tiene sus particularidades, sobre todo porque el riñón es el órgano que resiste un tiempo de isquemia fría mayor. El tiempo de isquemia fría es el tiempo que va desde que se ablaciona el riñón en el donante hasta que se trasplanta en el receptor. En la bibliografía se habla de un tiempo de isquemia fría de 34 o 36 horas, pero la verdad es que se prefiere que dentro de las 24 horas que se ablacionó el riñón, que se trasplante, porque hay una relación lineal con el tiempo del porcentaje de células que se necrosan. Dado que justamente el riñón tiene un tiempo de isquemia fría mayor en comparación con el pulmón y el corazón, que tienen un tiempo de isquemia fría de 2 a 4 horas, el trasplante renal constituye el único caso donde el crossmatch contra panel es obligatorio a la hora de confeccionar la lista de espera. Y como dato particular, en la Argentina está aprobado lo que se conoce como terapia preemptive, que consiste justamente en realizar el trasplante sin que el paciente pase primero por diálisis. Esto siempre y cuando el paciente cuenta con un donante biorelacionado que puede estar relacionado desde un punto de vista genético o meramente afectivo. En cuanto a la cirugía de trasplante, el riñón que se trasplanta se coloca a nivel de las crestas celíacas porque si el paciente lo rechaza es más fácil de remover desde esa localización y los riñones propios del receptor no se retiran, sino que permanecen de por vida a menos de que desarrollen algún tumor en el tiempo, sobre todo con la terapia inmunosupresora que reciben estos pacientes. Es por eso que todo paciente trasplantado renal, como mínimo debe hacerse una ecografía abdominal por año. Y ahora sí, yendo al tema de nuestro Ateneo, las principales complicaciones post-trasplante son morbilidades asociadas a inmunosupresores, rechazo agudo e infecciones. Entonces les vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la complicación más frecuente? ¿Rechazo inmunológico, nefrotoxicidad por inmunosupresores o infección del tracto urinario?
faltará muy poco. Pensé que eso se estaba viendo. Bueno. Bueno, las respuestas están bastante repartidas. La respuesta correcta era rechazo inmunológico. Como ya sabemos, en todo trasplante el receptor genera una respuesta inmune contra antígenos del injerto, principalmente contra moléculas del MHC. Y esta respuesta inmune lo que lleva es a la pérdida del injerto a menos que el paciente reciba una terapia inmunosupresora adecuada. La respuesta inmune que monta el receptor está dada más que nada por linfocitos T, que adquieren linfocitos TCD4, que adquieren un perfil de linfocitos T cooperadores tipo 1 al activarse. Y si recuerdan, los linfocitos T requieren de células presentadoras de antígeno para poder activarse. Es por eso que creo conveniente hacer un mínimo repaso de qué señales necesita un linfocito T para justamente activarse, porque de hecho muchas de las terapias inmunosupresoras tienen como diana alguna de estas moléculas e interfieren en alguna de estas tres señales. La primera señal es la que está dada por la interacción de la molécula de MHC, de la célula dendrítica o de la célula presentadora de antígeno, con el péptido que se está presentando, con el receptor de célula T, obviamente en el linfocito T y el correceptor correspondiente. El correceptor no solo, estabiliza esa interacción, sino que de alguna manera sesga el linfocito T hacia qué clase de MHC va a reconocer. O sea, los linfocitos TCD4 reconocen MHC de clase 2, los linfocitos TCD8 reconocen MHC de clase 1. La segunda señal está dada por la señal coestimuladora, en donde interaccionan las moléculas B7-1 y B7-2 de la célula dendrítica con el CD28. Y la tercera señal, pero no menos importante, está dada por las citocinas producidas por la célula dendrítica, que de alguna manera condicionan el perfil que adquiere el linfocito T una vez que se activa, sobre todo si es un linfocito T CD4, que en el contexto de rechazo pasa a formar un linfocito T helper 1. Y ahora sí, yendo a los tipos principales de rechazo inmunológico, tenemos el rechazo hiperagudo, agudo y crónico. El rechazo hiperagudo prácticamente en la actualidad no ocurre debido al desarrollo de las técnicas crossmatch y se da cuando el receptor presenta anticuerpos preformados frente a antígenos del injerto. Estos anticuerpos pueden estar dirigidos hacia moléculas del MHC o antígenos del grupo sanguíneo, es por eso que es imprescindible que donante y receptor tengan compatibilidad del grupo ABO. Y en el caso de que el receptor sea RH negativo y el donante RH positivo, estos anticuerpos también pueden estar dirigidos hacia el antígeno D. Ahora ustedes se preguntarán cómo un paciente puede estar sensibilizado frente a un órgano que todavía no recibió. Bueno, se pudo haber sensibilizado por trasplantes previos, por transfusiones, o en el caso de que se trate de un paciente femenino, por embarazos. El rechazo se llama hiperagudo porque el órgano se pierde en cuestión de horas y lo que ocurre es que los anticuerpos se pegan a las células endoteliales de los vasos sanguíneos del injerto y activan la cascada del complemento y de coagulación, llevando a una vasoclusión que hace que el órgano se necrose y se pierda en cuestión de horas. Pero como ya dije, el rechazo hiperagudo en la actualidad prácticamente no tiene lugar. Lo que sí ocurre es lo que se conoce como rechazo agudo y rechazo crónico, que les voy a hablar a continuación. Acá tenemos un esquema donde en la parte superior podemos ver un paciente que tiene su propio riñón en color azul y fíjense que el riñón trasplantado en rojo está a nivel de las crestas ilíacas. A la izquierda lo que está diagramado es lo que ocurre en un rechazo agudo. En un rechazo agudo lo que prima es el alorreconocimiento directo, donde la célula dendrítica, voy a hacer un paréntesis primero, cuando se trasplanta cualquier órgano, no solamente se trasplanta en este caso riñón, sino que se trasplantan otro tipo de células como células dendríticas. En este caso, en el rechazo agudo, la célula dendrítica proveniente del donante, fíjense que está en rojo al igual que el riñón trasplantado, sale del injerto vía linfática, va a los ganglios linfáticos periféricos y ahí presenta antígenos a partir de las moléculas de MHC clase 1 y lo que se activan son linfocitos TCD8
que se transforman en células citotóxicas y después migran a la zona del riñón trasplantado e inducen apoptosis de forma directa. Es por eso que el alorreconocimiento se denomina directo. El rechazo agudo se evita principalmente con la fase de inducción de la terapia inmunosupresora, que bueno, después mi compañera les va a hablar mejor sobre eso. Y por el otro lado, a la derecha, se esquematiza lo que ocurre en el rechazo crónico, donde acá el alorreconocimiento se dice que es indirecto. En esta circunstancia, la célula presentadora de antígeno es propia del receptor, fíjense que está en azul, al igual que el riñón propio del receptor acá en el esquema, y lo que hace es incorporar antígenos provenientes del injerto que andan dando vuelta en circulación por fagocitosis, endocitosis, los digieren y los presentan a partir de moléculas de MHC clase 2. Por lo tanto, los linfocitos T que se activan son CD4 y al activarse, como ya dije, adquieren un perfil de linfocito T helper 1. El mantenimiento se puede atenuar o postergar con lo que se conoce como fase de mantenimiento de la terapia inmunosupresora. Sin embargo, todo paciente trasplantado tarde o temprano va a desarrollar un rechazo crónico, a diferencia del rechazo agudo que sí se puede prevenir. Es por eso que me voy a concentrar en el rechazo agudo en lo que resta del Ateneo. Respecto al rechazo agudo, en un trasplante renal es más incidente en el contexto de una necrosis tubular aguda. ¿Sí? Si las células se necrosan, se liberan antígenos a circulación que son inmunoreactivos y se monta una respuesta inmune frente a esos antígenos. Ahora bien, ¿cuándo el paciente puede presentar una necrosis tubular aguda? Más que nada, cuando cursa con un DGF prolongado. El DGF, por sus siglas en inglés, significa retraso en la función del injerto y ocurre cuando el riñón, una vez que se trasplanta, le cuesta ponerse en funcionamiento. Eso se evidencia porque el paciente presenta oliguria o anuria y la creatinina sérica no baja. Entonces, como mínimo, una semana post-trasplante el paciente va a tener que hacer diálisis pese a que haya recibido un riñón. Volviendo al rechazo agudo, las principales manifestaciones clínicas son oliguria extrema, aumento del tamaño del injerto que suele estar acompañado con linfoceles, es decir, acumulación de líquido linfático en el espacio perirrenal y franca alteración perfusional. ¿Cuáles son los factores de riesgo para rechazo agudo? Como es de esperar, mayor incompatibilidad HLA, porcentaje elevado de anticuerpos antidonante específicos. Estos anticuerpos se generan después de la cirugía del trasplante y más que nada cuando el paciente tiene una baja adherencia al tratamiento inmunosupresor o cuando la dosis del inmunosupresor no es suficientemente alta. Otro factor de riesgo para rechazo agudo son los retrasplantes, necrosis tubular aguda prolongada, por lo que dije en la diapositiva anterior, que el donante sea cadavérico porque el porcentaje de células que se necrosan por unidad de tiempo es mayor y la edad del receptor, siempre hablando de pacientes adultos, cuanto más joven sea el receptor se considera que es más inmunoreactivo. Ahora, en el laboratorio, uno cuando sospecha de un rechazo agudo en un trasplante renal, cuando la creatinina aumenta como mínimo un 20% respecto al valor basal. Sin embargo, el aumento de creatinina puede responder a una nefrotoxicidad dada por inmunosupresores o una infección del tracto urinario, sobre todo una pielonefritis. Entonces, siempre conviene hacer el diagnóstico diferencial. Y la técnica gold estándar es la punción biopsia renal. Ahora bien, ¿cuáles son las determinaciones que le hacemos a un paciente trasplantado renal en el laboratorio? Bueno, el Hospital Argerich cuenta con un laboratorio especializado para pacientes trasplantados renales, donde justamente los profesionales bioquímicos, el resto del equipo de salud, siguen de manera cercana y personalizada a cada paciente trasplantado y donde la interacción entre el bioquímico, médico y el resto del equipo de salud es bastante fluida, bastante amalgamada. Por lo que se llegó a un consenso de qué determinaciones se les hace a cada paciente en cada control. Y esas determinaciones son las que están en color. A saber, hemograma completo porque recordemos que el riñón produce eritropoyetina, entonces a nosotros nos va a interesar cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, los glóbulos blancos, porque si están elevados puede ser que el paciente esté cursando con alguna infección o justamente con rechazo. La fórmula leucocitaria también, porque si está invertida, es decir, si el porcentaje de linfocitos es mayor que el de neutrófilos, puede ser indicativo de que el paciente contrajo una infección por citomegalovirus. Glucosa, urea creatinina para evaluar la función renal. Sodio, potasio, cloruro también para evaluar la función renal. Calcio y fosfato porque recordemos que el riñón hidroxila el precursor de la vitamina D. Una vez que se hidroxila la vitamina D se hace activa y
si se acuerdan, tiene un papel preponderante en el metabolismo fosfocálcico. El magnesio también se mide porque los niveles bajos de magnesio se correlacionan con una baja absorción de calcio y sobre todo, en todo control se le mide el inmunosupresor al paciente. Si el inmunosupresor está muy elevado, es más factible de que el paciente contraiga alguna infección. Si es muy baja la dosis, es posible de que genere un rechazo. El resto de las determinaciones se realizan en forma periódica, a pedido del médico. Las transaminasas más que nada porque estos pacientes reciben mucha medicación que es hepatotóxica, la fosfatasa alcalina, colesterol, triglicéridos, perfil lipídico, porque muchos de los inmunosupresores justamente lo alteran. La proteína C reactiva porque es un marcador de inflamación y es importante sobre todo en los pacientes que cursan con DGF, que tienen que dializar durante la primera semana post-trasplante, porque durante esa semana la eritropoyetina la tienen que recibir de forma exógena y si el paciente tiene inflamación y niveles elevados de proteína C reactiva, la eritropoyetina es ineficaz. Lactato de deshidrogenasa porque se incrementa cuando el paciente cursa con un rechazo. Proteinuria y albuminuria porque son marcadores de daño renal. Creatininuria, sedimento urinario para descartar una ITU. Perfil férrico cada 3 o 6 meses. Tiempo de quick y APTT si el paciente va a ser sometido a alguna cirugía. Y viruria y viremia para virus BK y citomegalovirus. Hacia la década del 60, el 80% de los pacientes que eran trasplantados en el primer año post-trasplante sufría como mínimo un episodio de rechazo agudo. Hoy en día este porcentaje se bajó a un 15% gracias al desarrollo de los nuevos inmunosupresores, sobre todo de la introducción de la ciclosporina en la década del 80. Bueno, la otra complicación post-trasplante que teníamos eran las morbilidades asociadas a inmunosupresores. Sepan que los pacientes que son trasplantados ¿sí? a nivel renal y de otros órganos van a requerir inmunosupresión de por vida, ¿sí? con todo lo que eso conlleva. El objetivo es principalmente preservar el injerto el mayor tiempo posible y tratar de evitar el rechazo agudo y tratar de disminuir en mayor medida lo que sería el rechazo crónico que dijimos que era inevitable. Otra cosa a saber es que no existen valores de referencia para el dosaje de los inmunosupresores, sino que hay rangos terapéuticos y que según cada paciente se va a seguir teniendo en cuenta el antecedente. Es decir, que cada terapia es personalizada y que de acuerdo también al momento post-trasplante va a tener cierta dosis, e incluso si el órgano es un riñón o si es un corazón. En nuestro hospital nosotros lo que hacemos es el dosaje de estos inmunosupresores que se hace por el método de semia. Es muy importante, como les dije, el dosaje y seguimiento de forma personalizada para cada paciente y como pequeños cambios nos pueden hablar de la no adherencia o quizá efectos adversos que estén generando propiamente sobre el injerto de estos inmunosupresores. Es importante tener en cuenta la parte de los controles y calibración de los equipos que utilizamos. Para eso nosotros en nuestro hospital dosamos ciclosporina, tacrolimus, que es FK, y sirolimus, que se abrevia de esa manera SRL. Todos estos mediante el equipo Architect y también nuestros pacientes reciben everolimus, que ese no lo hacemos en nuestro hospital, pero sí lo derivamos al hospital italiano, que lo hacen por HPLC. Vamos a hablar un poquito ¿sí? de cada grupo de inmunosupresores para tener en cuenta a nivel general. Todos los que van a intentar hacer es disminuir o suprimir la acción del sistema inmune, ¿sí? para evitar el rechazo del injerto. En el caso de los inhibidores de la calcineurina, acá tenemos, donde marca ¿sí? lo que sería el mecanismo de acción, que inhiben a la calcineurina. Lo que hacen es disminuir la transcripción de genes de citoquinas y activación de linfocitos T. Hay dos principalmente, que son el tacrolimus y la ciclosporina. Los dos son muy usados, pero el tacrolimus fundamentalmente porque es 100 veces más potente y eficaz que la ciclosporina. El problema es que son los efectos adversos que tienen y suena paradójico pensar que a trasplantados renales le damos tacrolimus o FK cuando el principal efecto adverso es la nefrotoxicidad. Esto es principalmente por la eficacia que tiene y porque la ciclosporina también tiene muchas alteraciones por su farmacocinética, interacciones farmacológicas, lo que lleva con estos pacientes que son polimedicados a que sea una desventaja. Además, en simultáneo con la ciclosporina, ambos generan diabetes mellitus post-trasplante, que es importante tener en cuenta, y lo mismo que hipertensión arterial, porque piensen que no solo generan daño en el riñón, sino también a futuro son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y también otro tipo de alteraciones. Después tenemos el grupo de los inhibidores de la síntesis de purinas, como el mofetilmicofenolato, que lo que hace es inhibir la síntesis de nucleótidos. Puntualmente va a inhibir la formación y la proliferación de linfocitos T y B, por lo tanto se van a suprimir la formación de anticuerpos y lo que es importante, inhibir el reclutamiento de los linfocitos a sitios de rechazo para evitar también la inflamación, que a veces es la inflamación lo que genera el daño y la pérdida del injerto.
Como principales efectos adversos son los trastornos gastrointestinales, que esto lleva a la no adherencia por parte del paciente. Después tenemos los inhibidores del mTOR, que se unen a la FK binding protein, inhibiendo la vida del mTOR y por lo tanto afectando directamente el ciclo celular, por lo que se inhibe la proliferación. Estos son el sirolimus y el everolimus, y como efecto adverso principal tienen la dislipidemia, la anemia y la proteinuria, que genera daño renal, así que es importante seguir en estos pacientes, los que toman esta medicación, puntualmente esos aspectos. Y por último tenemos a la proteína recombinante, que es el belatacept. Este no es un inmunosupresor de primera línea, de hecho es bastante distinto a los anteriores. Lo que hace es bloquear selectivamente la coestimulación de las células presentadoras de antígeno a través del receptor CD80 y CD86. Lo que tiene de interesante es que, a diferencia de los anteriores, todos los anteriores se toman de manera oral, así que el paciente lo hace en su casa con cierto régimen, y que este se da de manera intravenosa cada 4 semanas, por lo tanto el paciente tiene que asistir al centro o al hospital donde se atiende. Lo otro importante a destacar con el belatacept es que no lo puede tomar cualquier persona, debido a que hay una alta incidencia de generar un síndrome linfoproliferativo post-trasplante. Esto es algo particular en aquellos pacientes que no han tenido una primoinfección con Epstein-Barr virus, por lo tanto su estatus serológico respecto a eso es relevante y es contraindicación absoluta para que se los pueda rotar a ese inmunosupresor. Por lo tanto, si no tuvieran una primoinfección, no deberían nunca tomarlo porque el riesgo es muy alto. La tercera complicación son las infecciones. Como dice acá, toda inmunosupresión conlleva una gran susceptibilidad. Las infecciones de un paciente trasplantado se agrupan en 4 categorías: infecciones intrahospitalarias, infecciones adquiridas en la comunidad, transmitidas por el órgano trasplantado y reactivación de infecciones latentes. Estas infecciones no van a ocurrir en cualquier momento, sino que respetan cierto orden cronológico, por lo que es conveniente distinguir cuáles son las fases por las que pasa un paciente trasplantado. La primera fase es la que se conoce como post-trasplante inmediato, que va desde la cirugía hasta el primer mes post-trasplante, y en donde, como el paciente está internado, las infecciones más frecuentes son las intrahospitalarias, como es de esperar. La segunda fase es la que se conoce como post-trasplante precoz, que va desde el primer al 6º mes después de la cirugía, y en este periodo la inmunosupresión tiene su efecto máximo, y lo que se buscan, lo que se pesquisan, son infecciones transmitidas por el órgano trasplantado y reactivación de infecciones latentes en el receptor. La tercera fase se conoce como post-trasplante tardío y está dada a partir del 6º mes de la cirugía, donde cobran relevancia las infecciones adquiridas en la comunidad porque justamente el paciente empieza a deambular. En cuanto a síndromes infecciosos, en la mayoría de los casos, cualquier infección va a cursar con fiebre, sin embargo la inversa no pasa, es decir, si el paciente tiene fiebre no necesariamente está teniendo una infección, puede ser que esté rechazando al riñón que recibió. La infección por lejos más frecuente es la infección urinaria, aunque tiene una incidencia bastante variable, del 20 al 80%, que se da más que nada en el post-trasplante precoz. Y tiene lugar porque durante la cirugía del trasplante la uretra se acorta y a su vez, si recuerdan, el riñón se coloca a nivel de las crestas ilíacas, por lo que queda más cerca de la vejiga, el uréter queda en posición más horizontal y el paciente es más susceptible de que contraiga una pielonefritis. Es así que el 60% de la situ se asocian a bacteriemia. Cuando el paciente presenta reinfecciones a repetición de las vías urinarias o se sospecha de alguna infección fúngica, se recomienda siempre hacer un estudio de imágenes para descartar alguna anomalía congénita de tipo anatómica o para descartar la presencia de bolas fúngicas justamente en las vías urinarias. Otra infección también bastante frecuente es la infección del sitio quirúrgico, que tiene una frecuencia entre 1 y 10%, se manifiesta por lo general 30 días después de la cirugía y sobre todo en pacientes que necesitan someterse a otra cirugía y en pacientes que presentaron linfocele. El microorganismo más frecuentemente aislado, como es de esperar, es Staphylococcus aureus. Lo que vemos también en el hospital es que estos pacientes renales cursan con síndrome diarreico la mayoría de las veces, al menos tienen un episodio de diarrea en lo que es su vida post-trasplante, y este síndrome diarreico puede estar dado por ejemplo, una toxinfección alimentaria,
por los fármacos que reciben, pero también puede responder a una etiología microbiana, donde los microorganismos que más frecuentemente causan patologías son los microorganismos oportunistas o microorganismos de los pacientes inmunosuprimidos, como Cryptosporidium, Cyclospora, Giardia y también Clostridium difficile. Clostridium difficile más que nada infecta en forma secundaria el uso de antibióticos. Nosotros en el laboratorio lo detectamos, en realidad lo que detectamos son las toxinas A y B y el antígeno glutamato de deshidrogenasa por inmunocromatografía. Las infecciones virales merecen un capítulo aparte porque no solo pueden afectar a un órgano en particular, sino que pueden generar un cuadro sistémico y es de especial importancia el citomegalovirus, seguido en segundo lugar del virus BK y en menor medida del virus varicela zoster. Y cuando el paciente, además de presentar fiebre, presenta cefalea, ahí se sospecha de una infección del sistema nervioso central. Lo que se busca principalmente es Cryptococcus. Siempre frente a una sospecha del sistema nervioso central, obviamente se realiza una punción lumbar y estudios de imágenes y, según el caso, también una biopsia. Yo les conté que cuando los pacientes cursan una infección con Clostridium difficile, por lo general responden al uso de antibióticos. Bueno, un paciente renal va a tomar antibióticos cuando curse con alguna infección, pero también de manera profiláctica. ¿Y en qué situaciones? Bueno, antes de la cirugía del trasplante, previo a maniobras urológicas, porque las infecciones urinarias son las más prevalentes en este tipo de pacientes, para prevenir la infección por citomegalovirus, sobre todo en mismatch donante-receptor, es decir, cuando el donante sea citomegalo positivo y el receptor citomegalo negativo. Y algo que destaco es el uso de TMS de por vida, que se emplea más que nada para prevenir la infección por Pneumocystis jirovesi, antes considerado un parásito, ahora considerado un hongo. En cuanto a la vacunación, es recomendable que el paciente y sus convivientes tengan un esquema de vacunación primario completo y si el paciente se tiene que vacunar con una vacuna a virus o a microorganismos vivos atenuados, es recomendable que esta vacuna la reciba de 30 a 60 días antes de la cirugía. Nunca en el post-trasplante porque obviamente no se va a poder montar una respuesta inmune adecuada y el microorganismo va a tener mayores probabilidades de diseminar y de generar una patología compleja. Bueno, y ahora les vamos a contar un caso clínico que sucedió en nuestro hospital. En junio de 1992 se presenta una paciente femenina de 14 años con un síndrome nefrótico insidioso, ¿sí? Que la llevó a una insuficiencia renal aguda y requirió diálisis peritoneal para poder evacuar la parte aguda. Mientras tanto, para poder determinar la etiología de ese síndrome nefrótico, se realiza una punción biopsia renal que arroja el resultado de glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1, que ahora vamos a contar brevemente qué es. Más o menos 2 años después, luego de varios tratamientos, resultó refractaria, así no pudo resolver el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal se transformó en crónica, avanzó, hasta que se la clasificó en una de tipo 5 que requirió hemodiálisis trisemanal. Brevemente, la glomerulonefritis membranoproliferativa es un grupo de trastornos heterogéneos mediados por el sistema inmune que se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos. Según cuáles son los inmunocomplejos que se depositan, las vamos a clasificar histológicamente en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Recuerden que nuestra paciente tenía uno tipo 1, que se caracteriza por el comienzo insidioso de un síndrome nefrótico que puede acompañarse o no de microhematuria o hematuria recurrente. Puede ser primaria o idiopática según si hay otras causas que en realidad están generando ese síndrome nefrótico, que pueden ser asociadas a infecciones crónicas como hepatitis B, C, endocarditis, HIV, asociadas a enfermedades autoinmunes como síndrome de Sjögren y lupus, y otras como asociadas a neoplasias. En el caso de nuestra paciente y por la edad de presentación que tenía, que era 14 años, no tenía ninguna de estas patologías, ni a nivel serológico ni autoinmune, por lo tanto no se la clasificó como secundaria, que en ese caso se trataría la causa primaria y no la parte renal, sino que es primaria idiopática y también tiene que ver con la edad que presentaba, que era 14, ya que esto es frecuente en pacientes de 8 a 20 años. Volviendo al caso clínico, sí, recuerden que la paciente requirió hemodiálisis trisemanal, así que 13 años después surge la posibilidad de un trasplante en noviembre del 2007. El trasplante renal venía de un donante cadavérico masculino, 21 años, que la verdad que era un buen panorama, ya que había muy bajo riesgo inmunológico. Esto quiere decir que el mismatch a nivel inmunológico era 0,11, lo cual es muy bueno y bajo. Y también a nivel serológico eran compatibles ambos, tanto donante como receptor. A nivel citomegalovirus, toxoplasmosis y la vacunación para hepatitis B, ambos la tenían.
En este caso, antes del trasplante y en el momento del trasplante se da una fase de inducción a nivel inmunosupresora. Esto es para evitar el rechazo agudo, ¿sí? Y se le da solumedrol, micofenolato, tacrolimus, que es el FK, ¿sí? Y Cenapax, que hoy en día no se utiliza, pero es un anticuerpo monoclonal similar al basiliximab. La paciente se trasplantó, ¿sí? Y evolucionó con DGF. Recuerden que era el lento funcionamiento del injerto. Esto fue muy característico en la paciente porque el tiempo de isquemia fría que tenía ese riñón era de más de 24 horas. Recuerden que mi compañero dijo que eso no se aconseja, pero a veces se evalúa en el momento el balance entre lo que es el donante y el receptor, ¿sí? No siempre es tan lineal. Y esto se acompañó de esta lenta recuperación del ritmo diurético, que es la anuria o oliguria que presentan estos pacientes. Por lo tanto, siguió requiriendo hemodiálisis la paciente. Más o menos 2 meses después, hacia fines de enero del 2008, la paciente se va de alta, sí, desarrolla una diabetes mellitus post-trasplante. Esto es por toda la inmunosupresión que recibió a lo largo de este tiempo. Recuerden que era de los principales efectos adversos tanto del FK o del tacrolimus, que era el que venía recibiendo. Y acá se va ya con lo que se conoce como fase de mantenimiento, que es la inmunosupresión que va a recibir de por vida. Se pueden cambiar quizá los inmunosupresores de acuerdo a circunstancias que le puedan pasar, o puede cambiar la dosis según el momento post-trasplante, pero más o menos es el esquema con el que se va. Que el objetivo es no perder injertos y por lo tanto evitar el rechazo crónico. Otra cosa a destacar de estos pacientes es que cuando se trasplantan baja la creatinina, pero no siempre baja a valores de referencia, ¿sí? En nuestro caso, nuestra paciente tenía una creatinina basal de 1,1 a 1,2, que está levemente por encima del valor de referencia, pero sepan que esto va a depender de cada paciente, según el trasplante que reciben, la edad que pertenecían, la etiología de base, y hay muchos factores y no se deberían sorprender si un paciente trasplantado renal tiene una creatinina de 3. Esa va a ser su basal y hay que seguirlo con los antecedentes y tener en cuenta la variación sobre ese valor, ¿sí? No esperen nunca que llegue ese paciente a un 1, por ejemplo. 7 años después, sí, la paciente no presenta demasiadas dificultades. Cabe aclarar que ella es médica, por lo tanto era muy adherente a lo que era tratamientos y controles, solamente un par de infecciones respiratorias, pero nada a grandes rasgos. 7 años después, en marzo del 2015, se presenta su control y presenta una creatinina 1,4. ¿Sí? Cualquiera podría decir que puede ser la misma variación del método o una variación intra o interindividual que todos conocemos, ¿sí? Pero esto al médico le llama la atención teniendo en cuenta que era una paciente muy estable y que cumplía siempre con todo. Por lo tanto, como no había fiebre, ¿sí? No había signos de infección bacteriana y tampoco había el dosaje del inmunosupresor estaba bien, decide hacer una punción biopsia renal. Y con estos pocos datos les pregunto cuál es el cuadro que ustedes piensan que posiblemente presenta la paciente. 1, rechazo, nefrotoxicidad por tacrolimus, que es el FK, que era lo que venía tomando, y algún tipo de infección. Publicaciones es con C, ¿no? Bueno, la opción correcta no era nefrotoxicidad por tacrolimus, y recuerden que les dije que el dosaje del inmunosupresor estaba en rango para lo que era para la paciente. De todas maneras podría haber sido una causa. La respuesta correcta es infección y ahora les voy a contar por qué.
En el momento en el que el médico decidió hacer la punción biopsia renal, sí, para evaluar qué era lo que estaba sucediendo, también le mandó para hacer una viremia para virus BK, sí, que por ahí no es muy conocido, así que vamos a hablar un poco de él. En ese momento presentaba 42.000 copias, que sepan, ya les adelanto que es un recuento jerarquizable. Y también se le mandó, por las dudas, para ver si había algún signo de rechazo, anticuerpos anti-HLA o donante específico que dieron negativos. El virus BK es un virus de la familia Poliomaviridae que comparte con el virus BK y el SB40, que por ahí es el que pueden conocer, que está asociado a los monos. Sí, es icosaédrico, no envuelto y presenta un ADN doble cadena circular. A modo histórico, sí, brevemente, sepan que el virus BK recién se conoció en 1971 en la muestra de una orina a un paciente trasplantado renal, pero no fue hasta 1995 que se lo reconoció como un causante de pérdida del injerto. Hoy en día se sabe y se conoce, se lo busca, porque es un patógeno emergente en pacientes trasplantados renales. La infección primaria del virus BK se da de forma asintomática, así en la infancia, muy parecido a lo que pasa con el citomegalovirus. Tiene una prevalencia de entre un 80 y un 90% en los adultos. Y lo que hace interesante para esta población particular de pacientes es que hace latencia en las células tubulares renales y en el urotelio. La transmisión es respiratoria, fecal-oral o uro-oral. El problema con los pacientes trasplantados renales es esta inmunosupresión que yo les contaba que iban a tener de por vida, ¿sí? En el momento post-trasplante se da una reactivación, se le va a dar a todos los pacientes trasplantados renales esta reactivación del virus, ¿sí? Pero en algunos puede generar una nefropatía asociada a BK. Esto es principalmente en el primer año post-trasplante, pero piensen que nuestra paciente ya tenía 7 años de trasplantada, lo cual lo hace aún más raro. La nefropatía asociada a virus BK está principalmente condicionada por la inmunosupresión, ya que hay una alta incidencia y se correlaciona con el uso del tacrolimus UFK y el mofetilmicofenolato, que era justamente el que venía tomando la paciente. Como se sabe y se les da mucho FK a los pacientes, se busca ya este virus porque ya se sabe que son susceptibles a contraer este tipo de infecciones. Pero también va a estar acotado a la intensidad y el esquema de esa inmunosupresión. También, obviamente, hay otros factores que están involucrados ahí, son los factores del virus, del receptor o factores del donante también. En líneas generales, para que sepan, un paciente trasplantado renal que va a sufrir una nefropatía asociada a virus BK tiene este mecanismo fisiopatológico. El virus, luego de la inmunosupresión, reactiva, genera la lisis de las células tubulares y ahí es donde aparece la viruria y podríamos detectarlo en orina. Se genera una inflamación intersticial que pasa a los capilares peritubulares generando la viremia. Allí invade el tejido renal, las lesiones túbulo-intersticiales que se generan llevan a la fibrosis que con el tiempo atrofian los túbulos y puede volver a tener una falla renal, pérdida del injerto y una nueva insuficiencia renal crónica en estadio 5. De todas maneras, como les dije, la reactivación se va a dar en todos los pacientes, pero no todos van a contraer la nefropatía asociada a BK. De hecho, el 80% de los pacientes van a reactivar y tener viruria, que se acompaña de las células en decoy, que son células uroteliares que tienen hipertrofia nuclear y basofilia, pero esta no es lo que se usa para el screening porque tiene una muy baja sensibilidad y pueden aparecer o no aparecer las células en decoy. Lo mismo pasa con la viruria. Piensen que si el 80% de los pacientes tienen viruria, pero no todos ellos van a desarrollar nefropatía, como screening no nos serviría demasiado. Aproximadamente un mes después, recién entre el 20 y el 30% de ese 80 va a desarrollar viremia, ¿sí? La viremia sí precede la nefropatía por BK, tiene una buena sensibilidad y especificidad, por lo que lo vamos a usar como screening. Pero sepan que recién del 1 al 10% de ese 20 a 30 que presentaba viremia son los que en realidad van a sufrir la nefropatía asociada a BK. Por lo tanto, las células en decoy, la viruria y la viremia no nos van a indicar que hay nefropatía, ¿sí? Solo nos van a avisar, a contar que hay replicación del virus. Por eso se lo usa como prevención, como screening y luego para el seguimiento, pero nunca como diagnóstico. Sí, el diagnóstico, lo que sería el gold estándar, es la biopsia. Pacientes que va a estar indicada en pacientes con alta viremia, con o sin aumento de la creatinina. Saber que el virus BK genera lesiones focales y heterogéneas a nivel renal, por lo tanto una biopsia negativa no nos excluye el diagnóstico de nefropatía y se aconseja repetirla si el médico tiene la sospecha y la viremia persiste alta por encima del valor de corte. Esto es lo que vamos a ver en las imágenes. Fíjense en la imagen de la izquierda que están los cuerpos de inclusión en células tubulares renales y es fundamental hacer la inmunistoquímica que detecta el antígeno viral grande que genera reacción cruzada con el SB40, así que en realidad estamos detectando a otro miembro del virus de la familia. Sí, son esos precipitados marrones que vemos en la foto. Después también se hace una estratificación según el grado de lesión que tiene el paciente, solamente para mostrarles que del A, que sería lo más joven, digamos, al C, que sería el más grave, ya es cuando hay fibrosis y por lo tanto una baja función del injerto renal.
Como les dije, estos pacientes trasplantados renales son susceptibles a sufrir esta nefropatía y a ser infectados o reactivados por este virus VK, por lo tanto ya las guías CADIGO, que son las guías renales para estos casos, establecen lo que sería el screening. Se debería hacer por lo menos una vez por mes durante los primeros 3 meses post-trasplante. Luego, hasta terminar el primer año, se debería hacer de manera trimestral. De por vida, sí, una vez por año van a requerir un control y ante casos, que sería el caso de nuestra paciente, cuando hay una disfunción renal sin causa aparente. El punto de corte por el cual empezamos a jerarquizar la infección por virus VK es por encima de 10 a la cuarta copias por mililitro y se realiza por PCR real time en nuestro hospital. Lo que tiene de interesante también es que no hay un tratamiento directo para el virus, ¿sí? En realidad es la inmunidad celular del receptor o del hospedador lo que puede solucionar este tipo de infecciones. Piensen que en los inmunocompetentes no genera una infección aguda, sí era asintomática, algo parecido a lo que pasa con el citomegalovirus. Por lo tanto, como no hay un tratamiento específico para el virus y la principal causa es el esquema inmunosupresor, hay que cambiar o reducir e ir viendo cómo va eso, con todo lo que eso conlleva, porque disminuir la carga, la parte inmunosupresora nos puede generar el aumento del rechazo inmunológico. Por lo tanto, es un balance y es algo muy personalizado en cada paciente. Con líneas generales sí hay que saber que no se debe superar el rango terapéutico de lo que sería el FK o el tacrolimus y el micofenolato, que eran los que venía tomando la paciente y normalmente toman los trasplantados renales. Después disminuir la dosis de los inhibidores de calcinurina entre un 15 y un 20%, disminuir la dosis del micofenolato al 50% o directamente suspenderlo, o también evaluar cambiar directamente de plan inmunosupresor y rotar a sirolimus, everolimus o ciclosporina. Ahora sí, volviendo a nuestro caso clínico, recuerden que teníamos una paciente sí, con un leve deterioro de la función renal que no tenía causa aparente, se le mandó la punción biopsia renal, en realidad para ver si no era una recidiva de su enfermedad de base, que como era idiopática podría ser, pero también para evaluar si había rechazo. La verdad es que como la punción es el gold estándar justamente para virus VK, si había algo relacionado a eso, más allá de la viremia que percibimos, iba a saltar también ahí en la biopsia. El resultado de la biopsia arrojó que había una nefropatía por virus VK en estadio 1, en el 50% de la muestra, ya con un grado 2 de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Se realizó la inmunistoquímica, que les decía que era fundamental para el diagnóstico, que dio positivo en un 20% de la muestra. Ya había cambios degenerativos y deterioro de los túbulos, pero no se evidenciaban signos de rechazo, así que se descartó esa parte, porque las marcaciones habían sido negativas tanto para inmunoglobulinas como para complemento. Acá les muestro un gráfico de cómo fue la evolución del paciente, ¿sí? En donde dice punción biopsia renal, ahí en marzo del 2015 fue cuando el control de la paciente, que tenía las 40.000 copias, que era por encima jerarquizable del punto de corte, ¿sí? En ese momento con el resultado de la punción biopsia renal y con la viremia se decide suspender el tacrolimus, cambiar a otro inmunosupresor que es el sirolimus y se disminuye a la mitad el micofenolato. Ya en el siguiente control, que era a la semana más o menos, fíjense que no se espera demasiado a que haga efecto, digamos, el cambio del inmunosupresor es rápido, lleva entre 24 y 48 horas dependiendo de cuál es, pero ya deberíamos ver un cambio o un impacto. Fíjense que el número de copias aumentó a 400.000 prácticamente, esto nos habla de que este cambio en el esquema inmunosupresor no funcionó. Por lo tanto se decide suspender el micofenolato. Ya en el siguiente control, con las 100.000 copias, ya bajó hasta 100.000 copias, por lo tanto, está surtiendo efecto este cambio del esquema inmunosupresor. Sigue bien, fíjense que en julio, a partir de julio del 2015 hasta el día de la fecha, presenta una viremia de BK menor a lo que es el límite de detección, por lo tanto la consideramos negativa, lo cual es bueno, pero el problema es que en el siguiente control desarrolló un deterioro de la función renal. ¿Sí? Fíjense que le habíamos cambiado el esquema inmunosupresor. Por lo tanto, se decide volver a indicar el micofenolato. Luego, lo que vemos es que se le manda con este cambio del esquema inmunosupresor, les decía que era importante tener en cuenta el equilibrio entre lo que era solucionar la infección por BK, pero también no descuidar la parte inmunosupresora que nos va a evitar el rechazo. Por lo tanto, se manda un screening a ver si había anticuerpos anti-HLA, tanto clase 1 como clase 2, que dieron positivos para clase 1. Pero por suerte, cuando se manda la especificidad, no eran donante específico, lo cual es bueno. Pero piensen que estos anticuerpos antes eran negativos, por lo tanto se generaron de nuevo. A partir de esto, el médico evalúa cambiar del esquema inmunosupresor y rotar a belatacept. Recuerden que para poder recibir el belatacept tenían que tener un estatus serológico para el Epstein-Barr que sea positivo, es decir, que su primera infección haya sido en otro momento. Por lo tanto, como el Epstein-Barr había dado positivo, es posible realizar el cambio a belatacept y se realiza el cambio.
Y se sigue haciendo el control de la parte inmunológica. Fíjense que los anticuerpos anti-HLA son negativos, ¿sí? Esto se condice directamente con el escambio en el esquema inmunosupresor, y la viremia de Beca hasta el día de la fecha siguió detectable, no cuantificable o negativa incluso. Para mostrarles levemente de nuestro hospital, hicimos una prevalencia del noviembre del 2018 a noviembre de ahora de este año. Sí, lo que se hace en nuestro hospital para detectar el virus BK, hacer una PCR real time en sangre periférica, ¿sí? Y nos da que el 80% de los pacientes trasplantados renales tienen una carga no detectable, y que más o menos el 11% presenta una detectable, que esto es compatible y es lo que se describe en la literatura. Bueno, como conclusiones, tenemos que frente a cambios significativos de la creatinina sérica, siempre es mandatorio hacer un diagnóstico diferencial entre infecciones de las vías urinarias, rechazo inmunológico y nefrotoxicidad por inmunosupresión, recordando que la punción biopsia renal es la técnica gold standard. Esto trae de la mano de que el laboratorio necesita tener bien puesto a punto la técnica y el equipo que determina la creatinina sérica, porque justamente recordemos que las variaciones de creatinina en plasma o en sangre, que son alarmantes para el médico, son de 0 a 2 miligramos por decilitro, ¿sí? Son variaciones muy pequeñas. En segunda instancia, pacientes con viremias para virus BK por encima del valor de corte se deben seguir por una PCR real time, ¿sí? Y como el resto de los pacientes trasplantados renales, se les debe realizar un dosaje de inmunosupresor en forma periódica, justamente para dirigir el tratamiento de manera adecuada, recordando que si la dosis del inmunosupresor es muy elevada, el paciente con mayor probabilidad va a contraer una infección. Si la dosis es muy baja, tiene más probabilidades de desarrollar rechazo. Y por último, la delicadeza de la situación en la que se halla un paciente trasplantado implica un abordaje diagnóstico y terapéutico personalizado, donde la labor del bioquímico, médico y el resto del equipo de salud es de vital importancia. Esta es la bibliografía que utilizamos. Y queremos agradecer a nuestro equipo de residencias por habernos apoyado en todo este proceso, y a ustedes obviamente por su atención.